Bueno, pues nada, nosotros desde Cámara de Comercio agradecer a Salvador Zotano, delegado certificado de la Agencia Estatal de Protección de Datos, la charla que nos ha dado hoy. O sea, hoy nos ha llevado a un plano muy comprensible de cuáles son las obligaciones que tenemos como empresarios y cuáles son las consecuencias de los incumplimientos de esas obligaciones. Sensibilizar a nuestros empresarios en el día de todos aquellos riesgos que tienen, en este caso muy específicos y en los que somos muy vulnerables, y darles la importancia que tiene la protección de los datos, el cumplimiento del reglamento, porque hemos podido ver que aumentan de forma anual las sanciones que están recibiendo las empresas. En este último año 2024, cómo han aumentado en el sector de las pymes y de los autónomos las sanciones, que han ocupado más de un 66% en España de quienes han sido sancionados, y lógicamente pues bueno, sabiendo además lo que a los sectores más sensibles, por lo menos a lo que se refiere a sanciones, son el sector del comercio, de la hostelería y del transporte, pues hace que efectivamente en Ceuta debamos de estar más que en alerta. Entonces nada, agradecerle enormemente a Salvador, que es una persona con una capacidad y una solvencia técnica extraordinaria, que domina absolutamente la materia, que esté con nosotros, que efectivamente también sea el delegado de protección de datos de la Cámara de Comercio de Ceuta, e invitar a todos los empresarios a que se acerquen a la Cámara a recibir más información que puedan necesitar respecto de este tema, y que estén alertos, lógicamente, porque esto es algo que nos afecta de manera muy directa a todos nosotros. Por favor, Salvador, si quieres dar unas palabras, pues te agradecería. Sí, las primeras de agradecimiento al presidente, agradecimiento a la Cámara, porque por su concienciación sobre el tema, lo primero, ¿no? Por detectar que es una necesidad importante para los emprendedores, para los comerciantes, para las empresas de Ceuta, poder tener en cuenta la protección de datos. No todas las entidades son conscientes de esta cuestión. Cámara, desde hace ya mucho tiempo, implementa políticas y protocolos de protección de datos y fomenta la protección de datos. Yo creo que hoy en día, como bien he dicho en la conferencia, hablar de protección de datos y hablar de ciberseguridad es algo esencial. Tomar las medidas necesarias es algo esencial. Si queremos ser competitivos, si queremos dar un producto o un servicio de calidad, tenemos que tener en cuenta los datos de carácter personal de aquellos a los que dirigimos esos servicios, de clientes, trabajadores y proveedores. Es algo tan esencial que nadie va a ser competitivo, realmente competitivo, nadie va a tener éxito comercial si no es proactivo en materia de protección de datos. Tener la oportunidad de hacerlo en una ciudad que de alguna forma es santo y seña de esa dinámica emprendedora como es Ceuta, para mí ha sido un auténtico placer. Y recibir la invitación de la Cámara, pues ya os digo, lo agradezco enormemente. Como divulgador de protección de datos, todo lo que sea poner un granito de arena para que todos seamos conscientes en esta realidad tecnológica que cada día parece que nos superan más, guardar un espacio de respeto a la intimidad de cada una de las personas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta, y a todos ustedes por asistir esta mañana a esta ponencia sobre protección de datos. Eso demuestra el interés que tienen y el interés que tiene tanto la Cámara como el tejido empresarial de Ceuta por ponerse al día, por implementar, por desarrollar lo que es la Ley de Protección de Datos. Mirad, la Ley de Protección de Datos básicamente no es la Ley de Protección de Datos. Básicamente la Ley de Protección de Datos es esto que les enseño ahora mismo aquí. Este es el último volumen actualizado del Código de Protección de Datos del Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de 771 páginas que afectan no solamente el tema del reglamento y el tema de la ley orgánica, sino 82 leyes nacionales sectoriales afectadas. Se supone que esto es lo que les voy a explicar yo a ustedes esta mañana. Esto lo tenemos que saber nosotros, los expertos. Evidentemente, no tienen por qué saberlo ustedes. Yo me conformaría esta mañana con ser capaz de transmitirle 4 ideas básicas de protección de datos. Si esas 4 ideas básicas soy capaz de transmitirlas
y al final de esta ponencia, esta charla, ustedes reconocen que se han concienciado respecto a ella, yo con eso me doy por satisfecho. Y esas 4 ideas básicas son las que pueden hacer que su empresa en un momento determinado tenga un plus de calidad que representa tener la protección de datos desarrollada en la empresa, o pueda tener en un momento determinado alguna sanción como las que ha comentado el presidente, ¿no? La primera idea básica, la que todo el mundo tiene que tener claro, es que todas las entidades públicas y privadas, autónomos y entidades mercantiles, tienen la obligación legal de implementar y mantener actualizada la protección de datos. Ninguna duda. Si eres un prestador de servicios, tienes que tener implementado y tienes que tener actualizado la protección de datos. O te arriesgas, algún ejemplo ha puesto el presidente, aunque seas una pequeña empresa, aunque seas una pyme, aunque seas un autónomo, te arriesgas a tener una sanción importante. Voy a intentar que ustedes se conciencien de que la protección de datos es importante, porque es importante que defendamos los derechos y libertades de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores. No porque está ahí la agencia con el garrote dispuesta a darle un tortazo. Pero los dos razonamientos son válidos. Espero que el primero sea más potente. Decía que es importante que implementen la ley, porque no se trata de una moda, no se trata solo de una obligación legal. Es mucho más que eso. Si queremos afrontar retos nuevos y retos emprendedores que calen con el tiempo a medio y largo plazo, o tenemos en cuenta el entorno que nos rodea de la Unión Europea como garantista de derechos de las personas, o tarde o temprano nuestra empresa va a tener dificultades de crecimiento o puede verse minusvalorada o puede verse en cuestión por no haber desarrollado esa protección de datos. Mirad, en el año 2011 entró en vigor las leyes antitabaco. Yo no sé ustedes, pero yo he dado clases en un instituto con un cenicero en la mesa a chavales que estaban en el instituto, fumando en un instituto. Yo he visto gente fumando en los pasillos de un hospital, por supuesto en un restaurante después de comer. ¿Qué ha pasado desde el año 2011 hasta el año 2025 como para que todos nos hayamos concienciado y nos hayamos dado cuenta de que no se puede fumar en ningún sitio, que es perjudicial para nuestra salud y para lo que nos rodea? Lo que ha pasado es que ha habido una concienciación importante de todos, fundamentalmente de los empresarios, a base de tortazos con multas o a base de concienciación, porque había gente que no iba a ese restaurante porque se fumaba. Lo cierto es que 14 años después nadie piensa que se pueda fumar en un montón de los sitios que habitualmente antes fumábamos. Yo, como tantos antes fumaba, ya no fumo, claro está. Con la protección de datos va a pasar algo parecido a esto, lo cual significa que o se montan en el tren de la protección de datos lo antes posible, o tarde o temprano tendrán que hacerlo, y en el camino se habrán dejado una serie de esfuerzos inútiles. Bueno, yo no sé exactamente cómo va esto, pero a mí no me importaría que ustedes fuesen comiendo ya, ¿eh? A mí no me molesta en absoluto, porque entre otras cosas consigo que se relajen un poquito más y que me hagan más caso si van desayunando. Decía entonces que es fundamental que cojamos ese tren. O subimos ese tren o nos veremos superados por otras empresas que, como signo de calidad, incorpora en su prestación de servicio el hecho de tener la protección de datos actualizada. Yo soy de la primera jornada de delegado de protección de datos del año 2018, estuvimos bregando durante casi un año para conseguir que la agencia en un momento determinado distinguiera la gente que son expertos certificados de los que no lo son. Entonces, todas las entidades, por ejemplo, que tienen un delegado de protección de datos certificado, como en mi caso, tienen un logo que es como una ISO, ¿vale? Como un distintivo de calidad que puede usar en todo aquello que en la página web, en la documentación de empresa y demás. Es decir, que ya hay un reconocimiento explícito de lo que sería cumplir con la ley de protección de datos. Primera idea, que quede claro que o nos sumamos a la cultura de protección de datos, porque o nuestra empresa de alguna forma se va a ver minusvalorada con el tiempo. Es cuestión de darnos cuenta de que no es una opción no hacerlo. La primera idea que quiero que les quede a ustedes absolutamente clara esta mañana es que si no hemos hecho los deberes en materia de protección de datos, lo tenemos que hacer porque lo va a requerir nuestros clientes,
nos van a obligar a ellos nuestros trabajadores o nuestros proveedores. Es decir, todos aquellos a los que de alguna manera involucramos en la prestación de servicio que realizamos, ¿vale? Segunda idea que quiero, que son 4 nada más, Segunda idea que quiero que quede absolutamente clara esta mañana. La protección de datos y la ciberseguridad son 2 caras de la misma moneda. Hablar de protección de datos es hablar de ciberseguridad. Y hablar de ciberseguridad es hablar de protección de datos. Acaban de salir las estadísticas del año 2024 en tema de ciberseguridad. 8 de cada 10 estafas que se han producido en nuestro país durante el año 2024, 8 de cada 10 estafas están relacionadas con Internet. Me imagino que ustedes, como todos nosotros, todos los días recibiremos una cantidad importante de emails, de SMS, de comunicaciones de todo tipo, que tienen como único objetivo que pinchemos en un enlace o le demos alguna historia o contestemos algún tipo de cuestionario o hagamos algo, ¿vale?, que nos lleve a descargar un virus o a que entren en nuestro ordenador o a que entren en el central de la empresa y nos roben los datos, nos pidan un dinero a cambio, roben la imagen de nuestro DNI y abran una cuenta bancaria para que cuando mañana hagan un timo a otro aparezca una cuenta bancaria que está a su nombre. Imagínese la cara que se le queda a alguien cuando lo llama a la policía y dice, oiga, que mire usted que está imputado porque hay 15.000 euros que le han quitado a una empresa y está en una cuenta bancaria a su nombre. Hace año y medio, una de las empresas que presta servicio en Andalucía a los enfermeros y enfermeras sufrió un ataque de ciberseguridad y hubo miles y miles de DNI, de copias de DNI de enfermeras y enfermeros de nuestra comunidad autónoma que terminaron en manos de un ciberdelincuente. Cuando recibes ya una invitación por email para que le des una tecla o pagues una factura o hagas algo que se les ocurra a los ciberdelincuentes, no te das cuenta a lo mejor que es una cuenta que es un timo, porque entre otras cuestiones ya no es como antiguamente, que venía un correo súper raro y venía una cuenta bancaria que empezaba de no sé qué país. Ya la cuenta bancaria es una cuenta española y lo primero que piensas es, bueno, si es una cuenta española, pues no hay ningún problema, ¿no? Es una cuenta española que se ha abierto por internet porque se ha robado un DNI de una persona, la imagen de un DNI de la persona, y esa cuenta lo rebota a otra cuenta también abierta con otro DNI de otra persona y a la tercera ya la policía como que se vuelve loca durante meses para encontrar cuál es el final de esa trama económica y terminas perdiendo el dinero, ¿no? Hasta los hoteles ya tienen prohibido sacar copias de los DNI cuando te registras, ¿no? Puedes dar los datos imprescindibles, los datos que pide la policía para el control de personas, pero no pueden tener una imagen del DNI. De hecho, hay muchos hoteles que lo que tienen ya es un sistema de escaneo que evita que salga la fotografía, evita que salga las firmas fundamentales a la hora de abrir una cuenta bancaria. Hace 5 meses ya mandó una directiva a la agencia. Y digo hace 5 meses mandó una directiva a la agencia y sobre esto quiero puntualizar una cosa. Cuando yo les digo que tienen que mantener implementada y actualizada la protección de datos, como yo suelo decir, es un ya, pero todavía no. Es decir, hoy la tengo al día y la tengo bien, mañana a lo mejor ya la tengo desfasada, porque las tecnologías de la información y la comunicación avanzan a una velocidad que les voy a contar a ustedes, ¿no? Que todo el mundo tendrá ChatGPT o Gemini o alguno de estos, ¿no? Avanzan, que es una barbaridad. La única forma de poder adaptarnos a una realidad cambiante es que nosotros como empresa, como empresarios, como emprendedores, como gente que fomenta el desarrollo económico de la zona donde vivimos, nos adaptemos también en la protección de datos y en la ciberseguridad. Nosotros mandamos 2 notas informativas todos los meses exclusivamente para eso. Todos los días 10 y los días 20 de cada mes, mi entidad manda una nota informativa a todos los clientes diciéndoles qué ha pasado y con qué tienen que tener cuidado. Por ejemplo, con lo de la copia del DNI, ¿no? Hasta tal punto, el desarrollo de esas estafas se está produciendo en particulares y en empresas, cuidado, porque en particulares es cierto que es un negocio, pero es un pequeño negocio. Las empresas pueden ser un gran negocio. Lo último de lo último que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, claro, pues si yo tengo 6 clientes a los que les ha pasado, me imagino que a nivel nacional serán miles y miles de clientes. El famoso ataque BEC, el ataque que consiste en que yo soy un proveedor de servicios de tu empresa y te mando la factura, ¿vale?,
en formato PDF, que hasta ahora parecía que era sagrado, ¿no? Yo lo mando en PDF, ¡fua! Eso ya no hay ningún problema porque PDF verificado. Y te mando la factura a tu email de empresa, desde un email que parece que es el del proveedor, literalmente, no solamente literalmente que parece que es del proveedor, que es el del proveedor, porque ya se está llegando a un desarrollo personificado de las estafas o de los timos. Y lo que tú recibes es la factura de ese proveedor, pero la cuenta bancaria, que es una cuenta española, porque ya os he dicho cómo se consigue hacer una cuenta bancaria online, que es con el DNI de alguien, ya estás abriendo una cuenta online y nadie te pone ningún tipo de problema, y hace la transferencia del pago de los servicios a una cuenta que no es la del proveedor. El proveedor habitual tuyo a lo mejor, hombre, que le da cosa a decirte que, oye, que no hemos pagado todavía, pues tarda un tiempo en decírtelo, ¿no? No es al día siguiente. Cuando pasa un tiempo te dice, oye, mira, perdona, no me has pagado la factura. ¿Cómo que no te he pagado la factura? Si te he mandado una transferencia a la cuenta de la factura por tal que cual. Imaginad lo que pasa en ese momento, ¿no? Imaginad lo que pasa en ese momento. De tal manera que ahora mismo no tenéis que preguntaros, no se tienen que preguntar ustedes cuándo van a recibir un si van a recibir un ciberataque o no, sino cuándo lo van a recibir, porque recibirlo lo van a recibir ya, lo están recibiendo ya. Comunicaciones de la Dirección General de Tráfico que tienen una multa, comunicaciones de Adidas que les ofrecen unas zapatillas a un precio extraordinario porque es 18 de marzo, comunicaciones de todo tipo y condición de organismos oficiales de que ya ha vencido el registro de tu marca comercial, de tu banco, perfectamente estudiadas para que parezca que son ciertas, ¿vale? Estáis recibiendo ya esos ataques y tenéis que preguntaros si tenéis en vuestras entidades la capacidad para mitigar esos ataques. Cuando yo os digo que la protección de datos y la ciberseguridad son dos caras de la misma moneda, os estoy diciendo que la protección de datos os puede salvar de los ataques de ciberseguridad. Primero porque puede hacer que tengáis protocolos en vuestras empresas, en vuestras entidades que eviten que se produzcan esos ataques, ¿vale? Y segundo, y esto es muy importante, si se produce y se concreta ese ataque, imaginad lo que significa o representa que a nuestras empresas le hagan un pufo de 10.000 euros, por ejemplo, y que además de eso la agencia te ponga una sanción de 30.000 euros por haber vulnerado los derechos y libertades de X personas a través de ese ataque. Es una pena mayor todavía, no solamente me he equivocado, sino que encima tengo una sanción por haberme equivocado. Si demuestras ante la agencia que has tenido una actitud proactiva, que has hecho lo necesario para que eso no se produzca, si tienes los protocolos necesarios en tu entidad para que no ocurra, si ocurre, que seguramente no ocurrirá, si ocurre, podrás demostrar ante la agencia que has hecho todo lo necesario para evitarlo. Y por lo tanto, lo mismo te quedas con los 10.000 euros de pérdida, pero desde luego no vas a tener los 30.000 euros de sanción. Entonces, cuidado con esto. Segunda idea, súper importante. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de protección de datos. Mirad, mi último libro, esto ha sido a demanda de un colectivo, que ha sido el colectivo de administradores de fincas. Justamente es eso, es protección de datos y ciberseguridad. No podemos entender hoy en día la protección de datos sin que vaya de la mano de la ciberseguridad, ¿vale? Apostar por la protección de datos ya entonces no solamente es proteger los derechos y libertades de nuestros clientes, proveedores y trabajadores. También es proteger a nuestra empresa. No solo es mostrar al mundo, mandar al mundo la idea de que somos responsables respecto a los servicios que prestamos. Además de eso, es proteger a nuestra empresa. Si la primera misión que tiene un emprendedor, un empresario, un comerciante, alguien que apuesta por prestar servicio a los demás, y esta maravillosa ciudad es un ejemplo claro de gente que apuesta por emprender, quizá el primer objetivo cuando inicias una actividad justamente es proteger tu empresa, ¿no? Bueno, el dicho de siempre, cobra lo antes posible, paga lo más tarde posible, ¿vale? Pero además de ese dicho de siempre, es proteger la entidad. Apostar por la protección de datos es proteger tu entidad. 1. Todos, y digo todos,
tenemos que cumplir con la ley de protección de datos. 2. Protección de datos y ciberseguridad son dos caras de la misma moneda. Hasta ahora, el libro ese gordo, todo el mundo tiene un prejuicio sobre el tema, que cuando yo doy una conferencia, el personaje me queda con una carita como diciendo, a ver, tocho, que me va a contar el hombre este, con el trajecito y con el libro gordo ese, a ver lo que me va a contar. Hasta ahora súper fácil, dos ideas súper fáciles. Tercera idea, el enfoque. Y en nuestro país es muy importante el enfoque. Tenemos que ponernos las gafas de protección de datos. Y en nuestro país especialmente. ¿Por qué? Pues porque fuimos los primeros que desarrollamos la protección de datos. No lo entiendo, Salvador. ¿Cómo si fuimos los primeros en desarrollar la protección de datos? Si somos los primeros, fuimos los primeros, es un problema. Pues sí, es un problema. Allá por el año 96, os hago un poquito de historia, no os voy a cansar. Una directiva europea mandata a los Estados miembros de la Unión a que desarrollen la protección de datos. Nosotros, como muy buenos alumnos, pues desarrollamos la protección de datos, la ley orgánica, la LOPD famosa que todos conocemos, la ley orgánica de protección de datos, la 1599 del 13 de diciembre del año 99. Como además nosotros, al artículo 18.4 de la Constitución, la protección de datos es uno de los derechos fundamentales del tronco de derechos fundamentales de la Constitución española, ¿vale? Del 14 al 29 más el 30.2 que se incorpora después, ¿no? El tema de la objeción de conciencia. Artículo 18.4 aparece también la protección de datos. Única Constitución europea que tenía en su interior desarrollado o mencionado la protección de datos. No desarrollamos mediante ley normal, ordinaria, sino mediante ley orgánica, ley reforzada, 3/5, ¿vale? Al Senado, después otra vez al Congreso. Fantástico. Fuimos los primeros en desarrollar la ley y mediante ley orgánica. Eso tuvo una ventaja fundamental, que 20 años después, cuando se aplica el reglamento, si esto estamos hablando que el anteproyecto de ley orgánica es del año 1998 y el reglamento se aplica a partir de mayo de 2018, 20 añitos justitos. 20 años después de que se ponga en marcha el tema de nuestra ley, de que todos hayamos hecho todo lo que ha dicho la ley, mandar los RAS a la agencia, inscribirlo, tener documentación y tal y que cual, nos encontramos una normativa totalmente distinta. Y ya no una normativa que invita a desarrollar normativas nacionales. Ahora mismo ya me estoy liando mucho con las leyes, ¿no? Voy a para allá de leyes. Hablamos de un reglamento. Si la directiva permite a cada país desarrollar la ley como un poco dentro de un marco con las preferencias que tenga, el reglamento es de obligado cumplimiento, tiene primacía sobre las leyes nacionales y tiene eficacia directa. Es decir, que puedo reclamar el reglamento para aplicarlo sin necesidad de que las leyes nacionales lo desarrollen. ¿Veis la diferencia, no? Una diferencia enorme. Bueno, pues nuestra ley, fantástica ley, que creó una cultura de protección de datos en este país, era una ley fundamentalmente correctiva y documentalista. Es decir, ¿qué pasó hasta que entró en vigor el reglamento? Pues nosotros como empresarios lo primero que hacíamos es recoger un Menda que nos implantara la protección de datos, de forma manera, como era una ley correctiva y documentalista, cuanto más gorda era la carpeta de protección de datos, como que mejor. Si entraba un inspector y veía que tenía una carpeta muy gorda en una estantería, la carpeta podía llevar allí 7 años ya cogiendo polvo, ¿vale? Ahí nadie se preocupaba de actualizar nada. Me firmaron los papeles la gente el primer día que llegó y punto. Cuanto más gorda era la carpeta, mejor estaba yo cumpliendo con la ley, ¿vale? Y se nos quedó aquí el tema de los papeles. No os podéis imaginar la cantidad de problemas que tengo yo en la empresa con el tema de los papeles. Papeles y papeles y papeles y papeles, ¿vale? Se nos quedó grabado eso de los papeles. De forma manera que cuando entra el nuevo reglamento, que es una cosa totalmente distinta, un enfoque, la gafa de protección de datos que yo os decía, esta mañana voy a salir todo con la gafa de protección de datos, os lo garantizo. Cuando te pones la gafa de protección de datos del reglamento, la visión que encuentras es totalmente distinta. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida y cuando el sol sale, sale para todo el mundo y todas las empresas tienen derecho a hacer lo que les interese para poder ganarse el pan. Tristemente, muchos compañeros que prestan servicios en materia de protección de datos, ninguno de ellos delegado certificado, evidentemente, sigue con la cosita esta de los papeles. Y los clientes, las empresas, los emprendedores, los que apuestan por desarrollar su entorno, arriesgando dinero y esfuerzo y ganas, ¿no?, para que se desarrolle ese entorno donde vivís, se encuentran con que la protección de datos hoy en día parece ser que es como la que era.
Muchos papeles. Cuanto más papeles, mejor. Es que ha venido la agencia y me han puesto una multa de 30.000 euros. Pero yo tengo muchos papeles. ¿Cómo me ha puesto una multa de 30.000 euros? Si tengo muchos papeles. No. La nueva normativa de protección de datos, y este es el enfoque que quiero que tengáis, es una normativa preventiva, no reactiva. Es una normativa proactiva. Vosotros como empresarios lo tenéis súper claro en el tema de la prevención de riesgos laborales. Riesgos laborales significa ¿qué en la práctica? No solo que deis información a los trabajadores, no solamente que le deis los EPI, todas las medidas de protección individual, que no pase nada, porque si pasa algo es porque no les has explicado bien cómo se pone la historia, o porque no saben cómo ponerse los EPI, o porque no saben cómo aplicarlo, ¿no? Pues esto es una cosa parecida a esto. O demuestras que estás haciendo lo necesario conforme a la normativa, o te van a pegar un tortazo. Literalmente. Ley preventiva, proactiva. Tienes que diseñar cualquier actividad que guarde relación con la protección de datos antes de hacerlo. Si lo haces, mete la pata y expone los datos de cientos de personas, ya has incumplido la ley, ¿vale? Lo de siempre. Medidas de seguridad, riesgo. Este es el riesgo, estas son las medidas. Este es el riesgo, estas son las medidas. Si no acomodas la medida de seguridad a los riesgos que tiene tu entidad, estás corriendo el riesgo, valga la redundancia, de exponer los datos y por lo tanto puedes meter la pata. ¿Papeles sí? Sí, papeles sí, por supuesto. Papeles tenemos que tener. Y os voy a decir los papeles que tiene que tener y os vais a quedar asombrados, porque seguramente ya no será esa carpeta gorda, que todo el mundo quiere tener o tiene en una estantería cogiendo polvo. A lo mejor la carpeta es menos gorda, porque no se trata de papeles, se trata de cómo ver las cosas. De forma y manera que, si como ves las cosas es la forma que tienes en tu mano cuando sufres un ciberataque, cuando tienes algún tipo de problema, vas a poder demostrar ante la agencia que lo estás haciendo bien. Mire usted que yo tengo muchos papeles, es que la agencia no quiere papeles. La agencia lo que quiere es que tú demuestres que has hecho lo necesario para poder preservar, proteger los derechos y libertades de los interesados, de tus clientes, que son sagrados, de tus trabajadores y de tus proveedores. ¿Cuáles son los papeles que hacen falta? Os lo cuento y os vais a quedar, yo creo que asombrados. Primero los RAT, que en cuanto se dice RAT, registro de actividad de tratamiento, la gente desconecta. Ya la gente dice, estás haciendo una conferencia y la gente, en ese momento ve como la gente corta el hilo. Los RAT, ¿y eso qué carajo es eso de los RAT? Registro de actividades de tratamiento. Tipo de relaciones que tienes con distintas partes de tu empresa, ¿vale? Relacionadas con la protección de datos. Entonces, ¿qué tipos de datos distintos tenemos? Clientes, proveedores, trabajadores. 3. Los famosos RAT. La cosa ya está inventada. 3 registros de actividad de tratamiento. Documento que te hace cualquier persona que entienda mínimamente de protección de datos. Un cuarto que tienen casi todas las empresas o muchas entidades. Los sistemas de videovigilancia, ¿vale? Que no sé, y además nos están dando mucha historia porque yo incluso tengo también, saqué un tema explicando el tema de la videovigilancia porque también hay mucha confusión. No creo que tengamos tiempo hoy para desarrollar la videovigilancia, pero es importante que se ajusten a lo necesario. 4 registros de actividad de tratamiento, que ya no hay que mandar a la agencia, que hay que tenerlos a demanda de un tercero. A ver, que en general el tercero es el del susto, es la agencia, ¿no? Es decir, que si la agencia me lo pide, lo tengo que tener preparado. Esos son papeles puros, papeles que hace una criaturita que entiende de esto. Que si se toma la libertad de explicaros qué representa o qué significa, pues mejor. Ya sabemos lo que significa. Tipo de tratamientos distintos, que hay en las empresas 3 o 4, básicamente. Hay empresas muy específicas, sanitarias y de asociaciones, que a lo mejor lleva alguno complementario. Pero eso no es tarea vuestra, es tarea del que os implanta la ley, ¿vale? Bueno, y se supone que lo tiene que explicar. Primer grupito de papeles, eso. Poquitos papeles, ¿no? Papeles respecto a los trabajadores. 2 papeles. Bueno, uno y a la mejor otro. Porque no en todas las entidades son 2. Es uno y a la mejor otro. Ustedes no están comiendo y a mí me está dando algo de que no estén comiendo. Yo le voy a pegar un buchito al agua a ver si así incentivamos que el personal se relaje. Yo al final en 5 minutos voy a resumir toda la charla. Pueden desayunar tranquilamente y después tomar nota en 5 minutos. Trabajadores, 2 papeles. Un papel y otro que a lo mejor.
Un papel, compromiso de confidencialidad, que es que la criaturita en cuestión trabaja en la empresa y cuando deja de estar en la empresa no va a desvelar a un tercero, un competidor o a quien sea, datos de la empresa. Punto. Compromiso de confidencialidad. Un papel. Un segundo posible papel. Información relativa a que la entidad tiene un sistema de videograbación. Ese segundo papel es solo si tiene ese sistema de videovigilancia, si no, no habría que hacerlo. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. ¿Depende del trabajador que tengamos el sistema instaurado? No. Ustedes no le piden permiso a sus trabajadores para poner sistema de videovigilancia. Ustedes lo que hacen es que le dicen que hay un sistema instaurado. Nos ha pasado en algún caso famoso que conocerán posiblemente, porque salió en todos los medios y demás, de que en un momento determinado ustedes denuncian a un trabajador porque está robando a la empresa o porque está cometiendo algún tipo de tropelía o ha roto el torito a conciencia o lo que sea, y esas imágenes no las pueden usar en la denuncia porque no tenían la información de protección de datos. Información de protección de datos hoy en día o van al ladito de ustedes y tienen las gafas puestas o se vuelve en contra de la entidad, ¿vale? Entonces, un papelito, compromiso de confidencialidad. Segundo papelito, si tenemos sistema de vigilancia, pasa usted. Sería el tema de informar que se ha instaurado, se ha ejecutado, se ha desarrollado, que la empresa tiene un sistema de videovigilancia. Y mañana entra un trabajador nuevo, me firmo los dos papelitos. ¿Vale? Porque si ese trabajador comete algún tipo de atentado contra los bienes, personas o instalaciones, que dice la ley, pues no podrá usar las imágenes. ¿Vale? Entonces, si queremos usar las imágenes, esos dos. Trabajadores, dos papelitos. Proveedores, un papelito. El contrato de cesión de datos. Si yo tengo una entidad, una asesoría fiscal o laboral con la que colaboro, le mando datos de mis trabajadores, le mando datos de las empresas, de tal y cual, firmo un contrato de cesión de datos y esa entidad se hace responsable del adecuado mantenimiento y conservación de los datos que yo le he pasado. Y si mañana hay un problema, mire usted, el problema no es mío, es de Pepito Pérez que no tenía el de esto. Si él tiene la protección de datos o no lo tiene, la protección de datos consiste, además de tomar conciencia, en echarle la culpa a alguien, ¿vale? Y en tener algún documento para demostrar que no es culpa tuya. Como yo suelo decir habitualmente, deja huella. Deja huella de lo que haces. Es que tengo un antivirus gratuito para internet porque es súper bueno, porque mi cuñado me dijo que lo pusiera. No, hay antivirus muy baratos en el mercado, muy baratos, tu facturita del antivirus. Pues si tengo un problema, yo puedo demostrar ante la agencia y ante un tercero que he hecho lo necesario. Me pago una facturita del antivirus. ¿Vale? Es que tengo un correo electrónico estupendo que funciona súper bien. Esto no va a tener ataque en la vida porque es Gmail, porque es tal, porque es Hotmail o lo que sea. Y tal. No, dominio propio, facturita del dominio. Encriptado desde que sale de tu correo hasta que llega al del proveedor o cliente. Deja huella. Deja huella de lo que hacéis, ¿vale? Porque es muy importante que dejemos huella. Clientes. Una base de legitimación. Esto suena un poquito chaun-chinguán también, ¿no? El tío este se ha vuelto otra vez abogado en vez de tío experto en protección de datos. No, fácil. Si tenemos los datos de alguien, es porque legítimamente podemos tenerlo. Si no, no podemos tenerlo. Empresas, ¿qué me hace falta para poder tener los datos de alguien? Una de estas dos cosas. O un contrato de prestación de servicio o un consentimiento. Punto y patá. Si sois empresas, contrato de prestación de servicios. Y dentro del contrato, la cláusula de protección de datos. Claro está. Es que resulta que yo tengo un contrato para venderle muebles a esta criaturita. Pero he creado una nueva división y vendo zapatillas de deporte. Salvador, ¿yo puedo mandarle zapatillas de deporte, información y tal a todos los clientes de muebles? No. Tú tienes un contrato de prestación de servicios de suministro de mobiliario. Tú quieres hacer una cosa distinta, le pides consentimiento a aquel que le vas a mandar información. Con esas dos bases de legitimación, dos papeles, consentimiento, contrato, y ya está. Entonces, ¿de verdad que nos hace falta una carpeta así de gorda con papeles de protección de datos para tener? No. Lo que me hace falta, lo vuelvo a decir otra vez, es ponerme las gafas de protección de datos. Darme cuenta que el enfoque sobre la protección de datos ha cambiado. Que la 1599 hizo mucho bien. Hizo que este país
tuviera mucha conciencia en la protección de datos, pero que no nos vale y que si conservamos la mirada documentalista, no haremos lo que nos piden que hagamos. Y lo que nos piden que hagamos es una cosa muy simple. ¿Sabes lo que tengo que hacer yo para no tener ninguna sanción? Porque la gente, muy bien, se preocupa de los derechos, pero también de las sanciones. Protege los datos de carácter personal de tus clientes, de tus proveedores y de tus trabajadores. Punto. Cuando no sepas cómo hacerlo, me pregunta. Si tienes claro cómo hacerlo, porque ya tienes puesta la gafita, ¿vale? Pues entonces súper fácil. No pongan en riesgo los datos. Y en caso de que tenga una duda, no. Literalmente. Literalmente es así. Artículo 26 del reglamento. Protección de datos desde el diseño y por defecto protege los derechos y libertades. Desde el diseño y por defecto protege los derechos y libertades. Tengo una duda y puedo hacer algo que pone en cuestión los datos, que puede exponer los datos, que puede hacer que esos datos caigan en manos de un tercero. No lo hago. Le pregunto a un experto, me informo, ¿vale? Y después lo hago. He tomado las medidas necesarias y aún así ha ocurrido que ha habido una fuga. Si entran en el Pentágono y entran en la NASA y entran en todos lados, no van a entrar en mi empresa. Pues depende del ciberataque que tengan, ¿no? Como sea un Menda que diga, me da la gana de entrar en tu empresa, van a entrar en tu empresa. Y entonces, ¿qué hago, Salvador? Demostrar ante un tercero, la agencia incluida, que has hecho lo necesario. Yo, criaturita que estoy aquí, ¿vale? He hecho esto, antivirus, mi pantalla coge y se apaga a los no sé cuánto tiempo de... Si yo voy al servicio, se apaga sola para que nadie vea los datos, tengo una clave alfanumérica que protege los datos, la cambio todos los meses. No veas tú lo que es cambiar la clave todos los meses. ¿Tú te imaginas lo que es tener que copiar la clave? No, busca una clave fácil de recordar para ti, pero que sea suficientemente compleja. Mínimo 8 caracteres. Mayúscula, minúscula. Nunca pongan la mayúscula la primera, que todo el mundo hace lo mismo. Pepe, y la P primera mayúscula, ¿eh? La tendencia que tenemos siempre. No, pones Pepe y pones la última E mayúscula. ¿Vale? Fácil, Pepe. Después pone 01 y después pone una coma. ¿Vale? Y el mes que viene 02 y la coma, y el mes siguiente 03. Es decir, es una clave compleja, para Pepe muy fácil de recordar. ¿Me explico? No es que sea una clave que... esta es clave que X, Q mayúscula, R minúscula, 44 tal. No, se os va a olvidar, no voy a poder entrar. Que sea fácil, pero compleja. ¿Vale? ¿Ok? Que toméis las medidas necesarias para protegeros. Papeles los mínimos, los necesarios, los suficientes. Y daos cuenta que la ley dice lo siguiente. La ley no dice que tengáis una carpeta muy gorda metida en algún lado. La ley dice que cuando a demanda de un tercero lo requiere, lo puedes presentar. Es decir, cuando alguien ejerce un derecho o cuando la agencia te pide una documentación o cuando tienes una reclamación de algún tipo y se solicita la documentación, que la puedas presentar. ¿Me explico? No es esa carpeta inmensa. ¿Y por qué dice eso la ley? Porque la esencia de la ley es el cambio. Es adaptarnos a lo que va a pasar. El reglamento de protección de datos no va a cambiar. Porque el reglamento no dice qué tienes que hacer. Dice que hagas lo necesario para equilibrar los riesgos con las medidas de seguridad. ¿Que los riesgos cambian? Cambian las medidas de seguridad. ¿Que dentro de 3 años vamos levitando en vez de con ruedas de estas por el asfalto? Pues muy bien, pero adapta las medidas de seguridad a los cambios tecnológicos que se produzcan. Por eso el reglamento no va a cambiar. Lo que van a cambiar son las disposiciones de la agencia, ¿vale? O cómo nos enfrentamos a retos concretos, ¿no? Ni os cuento lo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué os voy a contar? Pues eso ya es un lío gordo, gordo, gordo. 3 ideas. Hasta ahora 3 ideas, ¿vale? ¿Tengo que implementar y mantener actualizada la protección de datos en mi empresa? Sí. Segunda, protección de datos y ciberseguridad, 2 caras de la misma moneda. Si no quieres sufrir ataques o si lo sufres, no tener consecuencias negativas, procura tener desarrollado de forma adecuada la protección de datos. Es el escudo que te da la legislación para protegerte. A ver, si al final nos convencemos y lo tenemos claro, ¿vale? Pues nos daremos cuenta que apostar por ciberseguridad y protección de datos se va a traducir en que vamos a dar un mejor servicio, un servicio de calidad que cada vez
los clientes van a valorar más. Los clientes van a valorar más. Sí, cuando la ley antitabaco, había gente que decía, pues este restaurante, deja que fume, yo voy a ir a él. ¿Cómo se transformó eso con el tiempo? Que en ese restaurante se fuma, pues yo no voy a él. Quiero decir, requisito indispensable para estar al día va a ser estar al día en protección de datos, ¿vale? Y la tercera, el enfoque. Dejar las gafas de la protección de datos de toda la vida nuestra nos sirvió, pero ha aumentado ya la miopía o lo que sea, ha subido ya, entonces ya no nos vale, ya vemos las cosas borrosas, nos ponemos las gafas nuevas. Cuarta idea, muy importante, que tienen que tener ustedes en cuenta si quieren hacerlo bien en materia de protección de datos, los derechos. Antes teníamos 4 derechos. Arco, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Esos 4 derechos durante 20 y tantos años llevamos hablando de los derechos arcos. Los niños lo cantan ya por la calle, lo de arco. Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Todo el mundo se lo sabe. Ahora tenemos 12 derechos. Cuidadito con eso. Os voy a comentar algunos de ellos. Daréis cuenta que tenemos que tener un poquito de cuidado con todos los derechos. Por lo pronto ya los arcos ya no son los arcos, ya son los arsos. Porque la C de cancelación se cambia por la S de supresión o derecho al olvido, el derecho que te permite que no perduren tus datos infinitamente en Internet, ¿no? Pues cambiamos eso. A esos 4 le añadimos 2 básicos, portabilidad y limitación. Y tenemos los 6 derechos básicos, lo que encontraréis en todos lados. En los pies de correo, en los contratos, en cualquier cosa de protección de datos encontraréis esos 6 derechos, ¿vale? Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación. Y después hay 6, entre comillas, raros. Digo raros porque no los conoce el común de los mortales. La ley no obliga a que informes de ellos a tus clientes, ¿vale? Son derechos que además los clientes pues no conocen, las empresas no conocen y a lo mejor sobre esos derechos sí habría que puntualizar algo más, ¿no? Yo no voy a hablaros de los 12 derechos porque entre otras cosas no me da tiempo. Oportunidad tiene el señor presidente de la Cámara de invitarme otro día. Pero sí os voy a hablar de algunos que seguramente no conocéis y que puede ser muy interesante. Confieso que lo hago con trampa. Lo hago con trampa porque son derechos que puede aplicar la empresa y podéis aplicar vosotros como persona física. Y es lo mismo a través de vosotros como personas físicas, criaturitas del mundo que convivís entre el resto de los mortales, ¿no? Y que también tenéis servicios, ¿no? Os engancha a lo que es los derechos de vuestra empresa, ¿vale? Porque tiene consecuencias para la empresa y tiene consecuencias para vosotros. Y os hablo de 3 derechos nada más que son especiales, o son distintos, o no estamos habituados a que nos lo cuenten. Todos sabemos lo de qué significa oponerte al tratamiento de los datos, o suprimirlos, o rectificarlos, ¿no? Yo creo que de eso no tenemos que hablar. Algunos son que caen por su propio peso. Limitación. ¿Os acordáis cuando pedíais unas zapatillas por internet y os preguntaban cuántos niños teníais, de qué equipo de fútbol era y yo qué sé, os preguntaban como que 3 hojas de cosas, ¿no? No, ya eso está limitado, ¿eh? Solamente los datos que sean necesarios para prestar el servicio. Si tienes algún dato que no es necesario, es un riesgo de que te explote una bomba de protección de datos en tu empresa, ¿vale? Os hablo de 3 derechos. Derecho de portabilidad. Pues yo tengo que aligerar, porque me han dicho que a las menos cuarto tengo que estar listo. Lo mismo robo un par de minutos más. 20 años en Adela. No os quedéis con las marcas comerciales, cualquiera. Y después de 20 años en Adela, recibo una información de otra, de Asisa, por ejemplo, ¿no? Que me dan la misma prestación a un montón más barata, ¿vale? Y lo que hago es, decir, pues yo me voy con Asisa que me cuesta más barato. Pero ¿qué hago con los 20 años de que cuando me torcí el tobillo, cuando me hice la radiografía, cuando me hicieron la operación de apendicitis, cuando estuve resfriado y me mandaron no sé qué? ¿Qué hago? Mi vida médica está en la empresa. Ejerces un derecho de protección de datos, nuevo derecho de protección de datos, que es el derecho a la portabilidad. Y Adela tiene como máximo un mes para trasladar todos los datos tuyos, toda tu historia clínica directamente a Asisa. No que te lo dé a ti y tú el pendrive no lo tienes bien o tiene un virus, ¿sabes qué te ha pasado? O no tiene capacidad. No. Que directamente Adela lo pase a Asisa. De forma manera que si hay una pérdida de datos, responsable es Adela. Y en el plazo máximo de un mes tienes toda tu historia clínica en Asisa.
Tiene una administración de finca. Tener el contrato de una comunidad. El otro administrador no te pasa los datos de los comuneros y de la otra comunidad. Ejerce el derecho de portabilidad de datos con tu contrato actualizado y tiene la obligación de mandarte toda la documentación en el plazo máximo de un mes. Portabilidad. Un derecho nuevo de protección de datos que podéis ejercer como empresa, he puesto el ejemplo de los administradores de finca, y como particulares, el ejemplo de Asisa y Adelas, ¿vale? Segundo, y esto es un derecho guapísimo porque la gente empieza a decir y desconecta, se va por los lados. El derecho a que sobre nosotros no se produzca una decisión individual automatizada. Chao Ching Wan, estamos escuchando ahora mismo. ¿Qué significa eso de que no se produzca sobre mi persona una decisión individual automatizada? Pues pongo un ejemplo. No os quedéis con la entidad porque da igual, ¿vale? Recibo un SMS ahora mismo de CaixaBank y me dan 15.000 euros de préstamo, ¿vale? Y yo digo, fantástico, ¿puedo comprar un mueble por la oficina o puedo hacer yo que sé qué historia? Y digo, sí. Y en 20 segundos me dice, pues no. Pero como suena, SMS, contesto que sí, me dice que no. ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado que un algoritmo, ¿vale? Que una máquina, entre comillas, me ha dicho que no. Que la Caixa ha mandado a 1 millón de personas el mismo SMS que a ti y que tienen previsto que 100.000 personas, que es un 10%, son los que van a contratar el préstamo, que son los que mejores condiciones económicas tienen. Y tú entras dentro del 90% al que no se lo van a dar. Y no pueden tener una criaturita en el teléfono llamando unos a otros. Lo hace una máquina. ¿Qué puedes hacer tú? Ejercer un derecho de protección de datos. El derecho DIA, D-I-A, a que no se tomen decisiones individuales automatizadas. Y obliga a la entidad a que una persona de carne y hueso, cuando tú ejerces ese derecho, se entreviste contigo. Y tú le cuentas que vale, que eres un autónomo, que acaba de empezar, que está medio tieso, pero que has firmado 4 contratos con 4 entidades, que en los próximos meses vas a tener mejores condiciones económicas. Yo qué sé, tú le cuentas lo que tú quieras contar. Y la criaturita te dice que sí o que no, pero te puede decir que sí. Cuando hablamos, en vez de un préstamo de una entidad bancaria, del triaje de un hospital porque al abuelo lo van a operar y le van a cambiar la prótesis de cadera y por el protocolo que he instaurado no le pueden cambiar la prótesis porque el abuelo hasta hace 5 años fumaba, la historia cambia. Y también puede ejercer el derecho DIA ante un hospital. Cuidado, que es algo muy interesante como empresa y como particulares. Ejercer el derecho DIA implicaría que un grupo de médicos, de especialistas, tengan que justificar ante ti por qué no se va a hacer esa operación y en qué medida ese comité ético puede dictaminar que no. Y al abuelo le podrán poner la prótesis de cadera o no, pero por lo pronto que se os quede grabado que la protección de datos hoy en día realmente es una herramienta muy potente para todos los ciudadanos de la Unión Europea y que hay muchas formas de poderle sacar jugo, que me interesa conocer la ley porque es bueno para mi empresa, pero es bueno también para mí. ¿Vale? El último ya. Me he pasado 3 minutos. Perdonadme. El último, este es ya el garrote. Esto ya es el último, y lo digo el último para que se os quede grabado. El artículo 82 del reglamento establece la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar una indemnización económica, cuidado, hablamos de pasta, ¿vale? Del órgano que más duele, el bolsillo, cuando se ven vulnerados sus derechos de protección de datos. Un derecho que tiene toda criaturita del mundo mundial, ¿vale? ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si alguien hace una reclamación porque he incumplido la ley, y reclama ante la agencia, y la agencia ve motivo, y abre un expediente, y desarrolla el expediente, y te dice las alegaciones que tururú, y al final te sanciona, y te sanciona con 20.000 euros. Ese expediente, cuando se resuelve, lo recibes tú como empresa, los 20.000 pavos que tienes que pagar, y el que te denunció. Y el que te denunció coge esa resolución, se va a la jurisdicción civil, y le dan una indemnización por el mismo importe de la sanción. No se lo digáis a nadie, estamos hablando entre gente que son emprendedores y tienen empresa, ¿vale?
Entonces estamos hablando de que no son 20.000 euros de la agencia, son 20.000 de la agencia más 20.000 del particular que te reclama. ¿Vale? He dejado la última cifra que ya todo el mundo diga. Por eso decía yo que desayunarais. Ahora ya se os quita las ganas. Entonces la cuestión es muy importante que tengáis en cuenta el tema de la protección de datos, porque es importante para la empresa, es importante para la supervivencia de vuestra empresa, pero es muy importante también para vosotros mismos, ¿vale? Tenéis que interesaros por la cuestión de la protección de datos, porque es un signo de calidad ante cualquier usuario, cualquier persona que se relacione con vosotros, y porque puede ser la base de la supervivencia. Las 4 ideas. No me preguntes. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No van a ser 15 minutos, van a ser 10. No, va a ser lo que queráis. Yo no tengo bulla. Pero no me preguntéis. Es que yo tengo... No. Tienes que implantar y mantener actualizada la protección de datos. Por eso ya no me preguntes. 2. Estoy preocupado por la ciberseguridad, el smartphone, el ordenador, el wifi, el no sé qué. La otra cara de la ciberseguridad es la protección de datos. Si tú demuestras que estás haciendo lo necesario, ¿vale? Literalmente se dice, tienes que tomar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias, pero adecuando a la realidad de la empresa. Nadie pide que te gastes en protección de datos lo que se gasta una empresa con 200 trabajadores. No. O que tenga una facturación de millones de euros. No. A tu nivel, haz lo necesario, porque si haces lo necesario vas a evitar la sanción de la agencia, vas a evitar la reclamación del particular y vas a mitigar el riesgo. Posiblemente, además, implementándolo, vas a actualizar los protocolos en tu empresa, la gente va a ser más consciente de lo que está haciendo respecto a los datos y ni tan siquiera se va a producir la oportunidad de que se haya un incidente de protección de datos. ¿Vale? La segunda idea, las 2 caras de la moneda. La tercera idea, poner las gafas de protección de datos. Requisito indispensable. Lo del tabaco que decía yo. Tanto más tiempo tardes en ponerte las gafas, tanto más tiempo vas a estar fuera de juego. No eres un empresario guay, no estás al loro. Ponte las gafas de protección de datos y estarás al día. Y protegerás los derechos de tus clientes, de tus trabajadores, de tus proveedores, y la gente confiará en ti, confiará en tu empresa y tendrás más trabajo. Y dentro de no mucho tiempo, cumplir con eso, tener estándares de calidad elevados, te va a permitir ser más fuerte en tu sector. Y la cuarta y última, derechos no son los mismos, han cambiado, hay muchos más, son 12. Cuidadito con los derechos de protección de datos. Os puede venir bien a vosotros, a vuestra empresa y evidentemente vuestros clientes, vuestros trabajadores y vuestros proveedores pueden ejercerlo. Esto lo tienen que dominar los que decimos que somos expertos y sabemos de protección de datos. Lo que ustedes tienen que tener claro son las 4 ideas que les he dicho esta mañana. Muchísimas gracias. Abierto a cualquier pregunta. Buenos días, Salvador. Buenos días. Bueno, que sepáis que Tato, Juan José Díaz, Tato, yo creo que lo conoce todo el mundo, fue quien me puso en relación con esta bendita ciudad. Yo le tengo mucho cariño a Ceuta porque a través del grupo ECOS, un día de diciembre del año 2018, estaba calentito todavía el tema de reglamento, llegó a un acuerdo conmigo y la verdad es que son más de 100 empresas, ¿no? Creo que es la que tenemos ya en Ceuta prestando servicios de máxima calidad a través de su grupo. Así que muchísimas gracias. Aprovecho la oportunidad para darte las gracias. Bueno, yo iba a darte las gracias a ti y sí quería adelantarme a Miguel Ángel, que siempre es el primero que habla. Bueno, agradecerte que estés con nosotros. Bueno, ya has dicho tú un poquito la relación que tenemos, pero sí quería de verdad poner de manifiesto que posiblemente en un par de ocasiones, bueno, aparte de todo el tema hemos tenido cliente que ha llegado y nos ha dicho que sí, ¿por qué el tema de la protección de datos? Bueno, por el tema del consentimiento, a la hora de hacer la matrícula, los correos, lo otro, todo lo intentamos tener al día. Pero sí es verdad que nosotros nos hemos salvado de un par de sanciones, entiendo que nos hemos salvado por algo que nos has comentado, y es que el delegado de protección de datos, que él, como ya bien ha comentado, es
el delegado de protección de datos de muchas de las empresas y entidades de Ceuta, como delegado de protección de datos es el que está entre la empresa y la Agencia Española de Protección de Datos. Sí. Entonces nosotros hemos tenido un par de, clientes que no estaban conformes. Uno concretamente, pongo el ejemplo, que era de la Agencia Andaluza de Emprendimiento. Son empleados públicos y los empleados públicos tienen más tiempo para estas cosas. Entonces, mandó la docente en su momento, mandó un correo a todo el mundo y lo mandó en abierto. Y él, pasó que nos denunció, pero nos libramos de esa sanción porque efectivamente había unas medidas preventivas, éramos pro con el tema de protección de datos y era un error puntual. Eso hubiera sido una sanción importante, pero nuestro delegado de protección, además de tener las medidas preventivas y ser proactivo en el tema de protección de datos, Salvador hizo su trabajo como delegado de protección de datos y medió entre nosotros y la Agencia Española. Si no llegamos a tener delegado de protección de datos, hubiéramos incumplido, la sanción hubiera sido doble o triple, la doble que ha comentado antes Salvador, sí, y la triple por no tener delegado de protección de datos, y la Agencia de Protección de Datos directamente ni entró. ¿Por qué? Porque tenemos por delegado de protección de datos, que es nuestro seguro, nuestro cortafuegos ante la Agencia Española, y porque éramos pro. Quería comentarlo porque también de alguna forma poner en valor el trabajo que hace y también un agradecimiento de alguna forma en este momento. ¿Vale? Muchísimas gracias, Tato. El agradecimiento es mutuo. Yo hasta ahora voy a tocar madera. No hay ninguna empresa a la que yo preste servicio que se haya visto obligada a hacer ningún pago. Sabéis que los delegados certificados tenemos un canal directo con la agencia, ¿vale? Y que además cuando nombras un delegado certificado en la empresa, el CIF de la empresa lo relacionan con el delegado. Es decir, si alguien manda una queja o una reclamación a la agencia, directamente se la mandan al delegado. Muy importante también la cultura de protección de datos. Yo creo que ahí Tato dio un paso ya hace años y es muy importante que no solo tengamos lo documental, sino que la gente sepa cómo actuar y cómo hacer. En protección de datos ya se acabó aquello de meter lo que pasa debajo de la alfombra, ¿no? Es decir, el primer principio de protección de datos es transparencia. Lenguaje claro, sencillo, directo, que todo el mundo pueda entender. Cláusulas pequeñitas. Esto de que te mando un email y digo, hola Salvador, ¿cómo estás? Y debajo como que 3 páginas de pie de correo contando no sé cuántas historias. No porque nadie los lee. Y si nadie los lee, nadie sabe cuáles son sus derechos. 5 líneas debajo de cada correo. 5 líneas. Consentimiento, una carilla de folio. ¿Vale? Lo necesario, páginas web por capas. Primera capa, responsable de tratamiento, cómo puedo ejercer los derechos, delegado. Y ahí, si usted quiere saber más de protección de datos, pinche aquí y ya te doy 20 folios para que te los lea. Pero de entrada, lo esencial, lo más importante, que tengamos claro que tenemos que ser transparentes. Tengo un incidente de protección de datos, no lo meto bajo la alfombra. Se lo digo a todas las personas afectadas, lo primero que hago. Lo que hicimos en ese incidente, por ejemplo. Lo primero que hago, mandar un email a la gente a la que le he mandado el email y decir, perdona, me he equivocado, ha sido un error, borra el correo que te he mandado porque hay datos que no puedes usar y tal que cual. Y lo primero, decirlo. Ser transparente, gestionar la transparencia, hace que la gente diga, ah, vale, usted reconoció, lo mitigó porque inmediatamente se lo dijo a los afectados y tomó las medidas para que no volviera a ocurrir. Esencial. Si como decimos, he tenido un incidente y lo guardo y lo escondo y no sé qué, te van a pegar un tortazo del 15, porque la agencia se va a enterar. Gracias, por ejemplo. Buenos días, Salvador. Buenos días. Bienvenido a Ceuta. Y Tato, que tú seas el primero para mí es un honor. Bienvenido a Ceuta. Y bueno, la ponencia me ha dejado todo claro, la verdad que ha sido bastante ilustrativa. Pero hay algo que no me cuadra y son ¿por qué las multas de la agencia son tan elevadas? ¿Esto es por un tema recaudatorio o porque quieren terminar con el empresario una vez que cometes el fallo? Bueno, os le cuento. Sabéis que la agencia tiene la sede en Madrid, no sé si habéis estado alguna vez, bueno, no sé, supongo que no, un edificio enorme con un porrón de funcionarios trabajando dentro y que es el único ente sometido a derecho público que tiene presupuestos propios y que no recibe ni un solo céntimo del Estado. La agencia se autofinancia, miedo me da.
¿Por qué? Porque yo quiero pensar que es por un principio, ¿no? Lo de la letra con palo entra, ¿no? Yo quiero pensar que es porque se esfuerza por concienciar a todo el personal de que tiene que cumplir con la ley. Quiero pensar eso. No quiero pensar que es por motivo recaudatorio. Quiero pensar que no es por motivo recaudatorio. Pero lo cierto es que el capítulo de sanciones de la ley es tan amplio, eso de que puedas pagar en un momento determinado hasta el 4% de lo que factura tu empresa en el año, con empresas que facturan millones de euros, realmente da susto, da susto. El artículo 76 de la Ley Orgánica establece que si toma las medidas necesarias, entre ellas nombrar un delegado, es un eximente a la hora de tener una sanción, ¿no? Como diciéndote, oye, hay 7 escalones que puedes subir en una pirámide, ¿no? La pirámide, a la punta arriba de la pirámide, delegado. Si nombras un delegado, ya te perdono la vida, por lo menos la primera vez que metas la pata tienes la vida perdonada, ¿no? ¿Es un esfuerzo por concienciar? Sí. ¿Es un esfuerzo porque las empresas den un paso adelante en la protección de datos? También. Pero no te niego que las multas muchas veces son exageradas. Es decir, la multa de la agencia a una pyme, a un autónomo, en un momento determinado puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de una cosa muy seria. Por eso os digo, a vuestro nivel, tengáis una muy pequeña empresa, seáis autónomos, al nivel que estéis, nadie os va a pedir, yo os decía que tenéis que tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias, adecuadas a vuestro nivel, ¿vale? Nadie os va a pedir más. Pero que ese mínimo tenéis que tenerlo. Porque tener ese mínimo te va a permitir desarrollar tu trabajo con cierta garantía de que no te va a llevar un susto como ese. Porque con ese mínimo, cuando mañana tengas un problema, ojalá que no lo tengas nunca, ojalá que no lo tengáis nunca, vuelvo a tocar madera, si te pones en manos de un profesional, ese profesional va a tener en su mano, ¿vale?, la posibilidad de defenderte. Entonces, tenéis que hacer lo necesario para que os pueda defender el profesional. Primero, por convicción. Quiero proteger los datos de mis clientes, proveedores y trabajadores. Y segundo, porque efectivamente las sanciones son muy grandes. Quiero pensar que no es movidos por la recaudación, pero los hechos demuestran que a lo mejor sí, porque no reciben ni un euro. La única entidad pública que se autofinancia en España, en este país, es la Agencia Española de Protección de Datos. Y dentro, os aseguro que hay un montón de gente trabajando con un nivel elevado. Las nóminas de esa entidad son enormes. El equipo jurídico, nada más, que es muy bueno además, tiene que costar una pasta. En parte de la razón, no te lo he dicho yo, ¿eh? Nada, que va, usted, faltaba más. A todos ustedes. Me encanta que hayamos cubierto el aforo porque significa que, como ya de alguna forma yo sabía, esta ciudad es una ciudad muy emprendedora y una ciudad que apuesta por estar siempre en los estándares más altos de calidad de prestación de servicios. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario? Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Para mí es un auténtico placer. Muchas gracias al presidente, a la entidad y a todos ustedes por asistir. Espero y deseo que después de esta charla pues sepan ustedes un poquito más de protección de datos e implementen en sus empresas lo necesario para que no tengan ningún tipo de problema y para que den un servicio de calidad. Muchísimas gracias. A vosotros.